Hola, hoy no tengo los lentes amarillos. Pero, oye, eso está bien, porque nuevamente estamos en el exterior y lejos de la deprimente cueva de siempre. Hace tiempo subí un video que se hizo relativamente popular y por el cual muchos de ustedes nuevos suscriptores conocieron este canal. Tal video es cómo sonaba el español en la antigüedad, que sí, ya sabemos que en aquella época no era español, sino castellano. Pero quiero aclarar algo. Hay muchas personas que ven estos videos que de hecho no son hablantes nativos del español, sino que intentan aprenderlo e intentan estudiarlo tanto como es posible. Entonces no olviden que, aunque nosotros sepamos que existen los dos términos, castellano y español, que si nos vamos a lo específico, nosotros hablamos castellano. Porque recordemos que el catalán también es una lengua española, que el gallego también es una lengua española. Y pare usted de contar, nosotros hablamos castellano, pero a ojos de nuestros hermanos en las otras fronteras con otros idiomas, nosotros hablamos español. Sí, lo sé, es una cosa muy rara que quizás solo nos suceda a nosotros, pero ese no es el tema de esta ocasión. Si yo pusiera en este momento en la pantalla un texto en castellano antiguo, ustedes serían capaces de leerlo, pero ¿serían capaces de pronunciarlo? Hay algunas reglas que debemos seguir para poder pronunciar la primera versión de nuestro idioma como castellano, que sí, hasta donde sabemos, el español surge del latín y que posteriormente encontró su camino hasta convertirse en una lengua ibero-romance, pero no fue sino hasta el 1200 de nuestra era que surgió un poema bastante curioso. Este poema era ni más ni menos que el Cantar del Mío Cid, poema que estoy seguro que muchos de ustedes ya han escuchado citar en alguna ocasión. La palabra Cid proviene del árabe Sayyid, que de hecho podemos decir que era un cierto título de nobleza que se le daba a algunas personas, dependientes de un rey principalmente. Y sabemos también que los árabes estuvieron durante 800 años en la península ibérica, lo que hoy sería el sur de España. Gracias a esa estadía tan larga de los árabes, es que el español tuvo muchas características nuevas que no surgieron en las demás lenguas romance. Para el año 1200, cuando este poema tan famoso fue escrito, había ciertos sonidos que eran muy diferentes a como son hoy en día. Y tengo que apurarme porque está oscureciendo y no tengo equipo de iluminación, la madre mía. Por ejemplo, tenemos el sonido de la S, que en aquella época se pronunciaba con un cierto silbido, z. La doble S, sin embargo, sí tenía una pronunciación más actual, la s. Y esto era para denotar, me iba a caer, y esto era para denotar que la doble S era un sonido fuerte. La U y la V tenían cierta disparidad, ya que ambas podían ser utilizadas como consonantes o como vocales. Por ello no es raro ver alguna palabra en la que haya una V que se pronunciara como U en el español antiguo o castellano. La F es otro caso muy curioso, porque si han estado al tanto de este canal, hubo una época en la que esta letra se pronunciaba con un suspiro, como si estuvieras echando el vaho a unos lentes cuando los vas a limpiar. Y también teníamos otra letra muy curiosa, que es esta, la cedilla. La cedilla era una letra que ya se utilizaba en el latín y que hoy en día todavía está presente en idiomas como el portugués o el francés y adquiría el sonido de una ts. Por otra parte, la Z también tenía otro sonido, ya que se le pronunciaba como una DS. Ts. La doble N era la manera en la que solía escribirse el nasal sonido de la ñ, y la doble L tenía un sonido mucho más parecido al de la Y en el inglés. Por ejemplo, en lugar de estrella, sería estrella. Entonces, tomando estas raíces como ejemplo, es como podemos encontrar semejanzas entre la complejidad de las lenguas romance hoy en día. Por ejemplo, la S vibrada, z, todavía está presente en el portugués y en algunos casos del francés.
el susodicho sonido de la Z aún se conserva en el italiano, y por ello lo correcto es decir pizza en lugar de pizza. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la mayoría de los españoles pronuncian las Cs y las Zs de esa manera tan específica? Cs, Zs. Esto se debe a que ellos poseen obviamente el castellano más puro, y en la antigüedad las Cs, antes de ser Cs, eran cedillas, y la Z se pronunciaba como hoy en día aún se hace en el italiano. Lo que pasa es que con el discurrir de los siglos en el territorio español dichos sonidos fueron suavizados. Así que, tomando todos estos ejemplos como base, que sí, hay más, pero estos son los básicos, podrás hacerte una idea de cómo pronunciar el castellano antiguo, aquel que se hablaba en tiempos del Mio Cid, y sonaba más o menos así. De los dos hoyos tan fuerte mientras lorando, tornaba la cabeza e estaba los catando. Vio puertas abiertas e usos sin cañados, alcandaras vacías, sin pielles e sin mantos, e sin falcones e sin actores mudados. Sospiró Mio Cid, que mucho había grandes cuidados. Fabló Mio Cid, bien y tan mesurado. Grado a ti, Señor Padre, que estás en alto. Esto me han vuelto míos enemigos malos. Allí piensan de aguiar, allí sueltan las riendas. La eixida de Vivar, o vieron la cornella diestra, e entrando a Burgos, o vieron la siniestra. Metió Mio Cid los hombros, e engrameó la tiesta, al Brizia al Barfanés, caechados somos de tierra. Mio Cid Ruiz Díaz por Burgos entraba, burgueses y burguesas por las finistras son puestos, plorando de los hoyos tanto había en el dolor, de las sus bocas todos dicían una razón. Dios, que buen vasalo, si hubiese buen señor, convidarle y en degrado, mas ninguno nos osaba. El rey don Alfonso tanto había la gran saña. Antes de la noche, en Burgos del entró su carta, con gran recabado y fuerte mientras sellada, que a Mio Cid Ruiz Díaz, que nanti no diese posada, y aquel que ye la diese, sopiese una palabra, que perdiere los saberes, y más los hoyos de la cara, y aún de más los cuerpos y las almas. La pronunciación no es perfecta, y habrás notado que también la X tenía un sonido distintivo más parecido a una Y, entre otros detalles que te habrán recordado a la pronunciación tanto del latín como del portugués como del italiano. ¿Todavía crees que si viajas al pasado podrías darte a entender con la gente que hablaba así? Una vez más ha narrado para ti Eduardo. Hasta entonces.